de lo que está sucediendo en el país. Una matrícula informada es una matrícula que tiene poder, y en ese sentido vamos a recalcar que atiendan, que presten atención, y si tienen dudas, pues al final la profesora muy cortésmente va a aclarar. Así es que acá les presento y le agradecemos nuevamente a la doctora Marta Quiñones y les pido un aplauso para ella. Muy buenos días a todos y a todas. Yo vengo desde Arecibo y tengo que volver a Arecibo, ¿verdad? Pero ya hablé con mis estudiantes que me esperen un momento a lo que me da tiempo de regresar para poder contestar las preguntas. Le agradezco que me hayan dado el primer turno por eso mismo, ¿verdad? Porque tengo que ir a dar las clases y entonces últimamente, pues desde que somos chatarra, todo el mundo parece que me llama más que a mí para que hable de la chatarra, mientras los demás se quedan callados. Pues porque las recetas que siempre han dicho no son las aceptadas y lógicamente buscan una voz diferente. Y a pesar de que sí hay más mujeres economistas, muy pocas se atreven a hablar, ¿verdad? Y eso es parte del problema que tenemos como pueblo, que no nos atrevemos a hablar por miedo. Y el miedo nos paraliza, pero por miedo también estamos donde estamos, porque no hablamos como pueblo, y eso es importante. Y entender estos asuntos también es importante para todos nosotros. Así que muchas gracias y a ustedes por luchar por una universidad de Puerto Rico mejor y por un Puerto Rico mejor. Ok, estamos en una crisis económica y fiscal, pero ¿qué significa una crisis económica y fiscal? Primero tenemos que entender los dos conceptos primero de desarrollo y crecimiento. Uno tiene que medir asuntos de economía, ¿verdad? Y el otro mide asuntos de seres humanos. El desarrollo trata sobre los seres humanos, el crecimiento trata más que de la economía. Pero no puede haber desarrollo sin crecimiento y no puede haber crecimiento sin desarrollo. Así que es parte importante de lo que tenemos que ver. Nosotros todo el tiempo abogamos más por el desarrollo, porque el desarrollo significa mejor calidad de vida para cada uno de nosotros, incluyendo la salud de uno, incluyendo lógicamente la calidad de vida que uno quiere. El crecimiento económico solamente va a medir si crece el Producto Nacional Bruto, si crece el ingreso, esos indicadores que para nosotros no significan nada, pero que son los que nos están oprimiendo. Así que los grados de opresión vienen por el crecimiento económico más que por el desarrollo. El desarrollo incluye mucho más para cada uno de nosotros. Y dentro de ese modelo que uno tiene que establecer en el país de qué es lo que queremos hacer, el modelo que se escogió en Puerto Rico fue el modelo de atraer empresas y capital, ¿no? Un modelo que está fracasado y por eso hablamos que hay una crisis estructural. Y cuando hay crisis estructural, uno cambia la estructura, no las modifica. En Puerto Rico nos hemos dedicado a darle parchos a la estructura sin cambiarla, y es uno de los problemas. ¿Y por qué es una crisis estructural? Porque desde lo que era válido en la década del 50 no es válido en el siglo XXI, pensemos por ahí. En la década del 50, pues ese mismo modelo había que traer empresas extranjeras para que invirtieran en Puerto Rico y generaran unos empleos. Y eso pues no había problema. El problema de ese modelo fue que se dedicó todo el tiempo a atraer, darles exenciones contributivas, o sea, socializamos los procesos de atraer esas empresas. Nosotros le creamos la infraestructura, pues tomamos préstamos como pueblo, creamos infraestructuras, carreteras, hasta las mismas fábricas se las creamos, ¿verdad? Además de eso, no le cobramos impuestos, los limitamos de que no aporten a Puerto Rico más que creando empleos, ¿verdad? Y ese modelo era bien al principio, pero debería de ser cambiado. Y el problema es que nosotros no nos atrevemos a cambiar las cosas porque nos quedamos todo el tiempo estáticos, ¿verdad? Y cuando hablamos de nosotros, porque el gobierno nos representa a nosotros, aunque no sea verdad, que es una falacia, pero es parte del proceso de lo que es construir a Puerto Rico. Entonces, ese modelo que socializaba los costos y privatizaba las ganancias, porque las ganancias siempre se iban afuera, nosotros fuimos incapaces de decirle, oigan, dejen parte de esas ganancias aquí y reinviertan en Puerto Rico, paguen a que sea un 1% de impuestos. ¿Para qué? Para nosotros seguir generando otras empresas en Puerto Rico. Entonces nos olvidamos de los empresarios en Puerto Rico, bien o malo ideológicamente, como ustedes lo quieran ver. El problema es que los empresarios en el país son los que generan el capital del país y son los que van a pagar impuestos en el país y son los que van a hacer inversión en el país. Todo eso lo empezamos a ignorar. Y nuestros empresarios, por ejemplo, se veían oprimidos porque no le daban las mismas ventajas que le daban a los extranjeros, ¿no? Entonces es parte de ese proceso. Y decidimos ser, pues entonces, parte del problema, convirtiéndonos en empleados de ellos en vez de nosotros ser los que creamos los empleos, ¿no? Ese modelo exógeno compitió con nuestro modelo endógeno de crear empresas de aquí, aunque hubo empresarios que se quedaron, muy pocos, ¿no? Y muy pocos lograron sobrevivir.
ese modelo exógeno compitió mucho y entonces empezó a destruir lo que era la economía de Puerto Rico. Y esa crisis empezó a fallar ya desde el 69. ¿No? ¿Por qué desde el 69? Porque apostamos por las petroquímicas. Vamos por el sur de la isla y la vemos allí todavía. ¿No? Apostamos por eso, invertimos, cogimos una deuda para invertir en eso, para atraer más empresas extranjeras que vinieran a Puerto Rico a trabajar con el petróleo y resulta que fracasamos en eso. Y ahí empieza la deuda. Porque no logramos recuperar esa otra deuda que estaba ahí. A eso se le une una crisis estructural que se da a nivel internacional en el 70, que es con los precios del petróleo también. Y entonces Puerto Rico empezó a patinar su modelo, ¿no? Porque el capital le gusta irse donde tienen ganancias. Por lo tanto, el capital se empezó a ir de Puerto Rico. Que voy muy rápido, sí, eso también parte de los campesinos, somos así. Gracias por decirme que estoy en el área metropolitana. Allá en el campo hablamos rápido. Entonces empezó el modelo a patinar y no lo cambiamos. Entonces nosotros empezamos a crear un nuevo modelo encima de ese modelo, el modelo de la dependencia. ¿Y qué es el modelo de la dependencia? Además de depender de capital externo, empezamos a lloriquear a Estados Unidos para que nos dieran ayudas económicas. Y claro, la Universidad de Puerto Rico quiso también esto porque recibe las becas, ¿no? Pero ese modelo de dependencia lo que hizo fue tapar el problema en ese momento. Porque lógicamente no tienes empleo, pues vete a coger cupones. Y cogían cupones todo el mundo, desde los estudiantes universitarios, todo el mundo cogía cupones en esa primera instancia, ¿no? Así que era parte de cómo nosotros íbamos tapando ese otro proceso. Ese Puerto Rico que podía haberse revelado en ese momento, no se reveló. Y seguimos entonces creando más dependencia. El modelo del exógeno y el modelo de aquí era todo con dependencia. Pero también el gobierno empezó a absorber a mucha gente que estaba desempleada. Y acuérdense, en el 69 es que cambia por primera vez, en este cuatrenio, es que cambia por primera vez el Partido Popular por el Partido PNP. Y entonces empezamos el juego de acomodar a mis gente. No por criterios de calidad ni por criterios de que sean los mejores, que no significa que no haya gente buena en ambos, por si acaso. Lo que pasa es que el criterio era acomodar a mis seguidores. Y para acomodar a mis seguidores, como ya los demás estaban, pues entonces seguimos creando. Y por eso es que la UPR también participó también en el cuento, creando los colegios regionales. Y muchos de nuestros colegios regionales se llenaron de otra gente, ¿no? Unos entraron por criterios buenos y otros entraron por ser acomodados en diferentes cuatrenios que se iban alternando. Y es parte del problema también de porque somos muchos en el gobierno, ¿no? Porque no necesariamente nos permitimos evaluar por factores de calidad y de si de verdad hacía falta el servicio o no. No hablo de la Universidad de Puerto Rico, porque en la Universidad de Puerto Rico todos los recintos son necesarios, ¿no? Por si acaso, ¿no? Bueno, en nuestra sociedad, si tú haces un censo en las comunidades que sirve la Universidad de Puerto Rico en cada uno de los recintos, te van a decir que es muy necesaria, ¿no? Así que ese es importante que también lo tengamos aparte. Una cosa es el criterio de que acomodamos mucha gente en el gobierno y otra cosa es si de verdad estamos dando los servicios que tenemos que dar y cómo se están dando. Y ese es el problema que tenemos con ese modelo, ¿verdad? En el modelo de la dependencia seguimos generando más dependencia, al extremo que muchos de los empresarios también son dependientes del capital del gobierno. Entonces no aprendieron a ser capitalistas de libre empresa como dicen ser, sino que si no viven porque el gobierno les da subsidio, o sea, ¿qué contrato tú me vas a dar? ¿Cómo tú me vas a ayudar? Y entonces no solamente son los empleados públicos, son esos otros que viven de los fondos públicos y que tampoco evaluamos, ¿no? Que es parte del proceso. Entonces generamos muchos empleos en el gobierno y ojo, claro que ahora hay más empleados en el gobierno porque las empresas privadas están cerrando y lógicamente se va a ver que hay más empleados en el gobierno. Siempre hubo una cantidad grande, pero ahora se nota más porque al ser menos la población y al menos gente estar empleada, pues vas a ver que hay más gente en el gobierno empleada. O sea, es parte de las cosas que nos quieren decir como si fueran verdades sin reconocer lo que hay detrás de todo eso. Hubo muchos empleos que generaron buenos ingresos porque las empresas de B36 generaron muy buenos ingresos y los empleados del gobierno eran los pobres en ese momento. Ahora no somos los pobres, ¿no? Pero en aquel momento nosotros éramos los que recibíamos menos. Inclusive la universidad tenía que competir con conseguir doctores porque muchos de los doctores preferían irse a una fábrica a venir aquí.
¿no? A trabajar por un salario menor. Y es parte de ese proceso que dio. Y en eso, lógicamente, empezamos también a traquetear el sistema contributivo. Porque es en la década del 70 que se empiezan a hacer nuevas reformas contributivas, donde le empezamos a quitar carga contributiva a los que ganan más, ¿no? Porque estábamos en esa abundancia falsa y entonces empezamos a tener problemas de los ingresos del Estado. Porque entonces si tú no pagas impuestos, lógicamente hay menos ingresos en el Estado. Y si hay menos ingresos y la deuda seguía creciendo, porque como no la pagamos, pues la tenemos ahí pendiente, pues lógicamente es parte del problema que tenemos, que es estructural, ¿no? Así que el modelo fracasado y que no hemos cambiado es parte de ese asunto que tenemos que resolver. Ahora, ¿qué es la deuda? Pues la Constitución nos dice que nosotros podemos tomar una deuda hasta el 15% del promedio de los ingresos, de 2 años de ingresos, ¿no? Hasta ese por ciento. O sea, el 15% porque se pensó que eso era lo lógico, lo mejor que se podía hacer, sin endeudar el futuro ni comprometer el futuro del país. Y por eso también añadieron en la Constitución una cláusula que dice que primero se paga la deuda y después se habla con el pueblo, ¿no? Y entonces eso funcionó muy bien, pero con aquella deuda que teníamos en el 69, que seguimos arrastrando, y posteriormente teníamos problemas de presupuesto, pues cada vez se seguía cogiendo más deuda, abusando de ese 15%. Hasta que a alguien se le ocurrió, no voy a decir qué gobernador, hacer deuda extraconstitucional, la cual es ilegal, pero se permitió. Y entonces, pero después de muchos años, pero el problema es que la deuda seguía existiendo. Lo que pasa es que para salirnos del 15% hicimos deuda extraconstitucional. Y esta es una trampa, porque se llamaba deuda escondida, que no aparecía en los libros de contabilidad. Esto significaba que el Banco Gubernamental de Fomento le prestaba a unas corporaciones un dinero, el dinero que teníamos para el Fondo General, o sea, el Fondo General que es donde la universidad también cobra todo el mundo, y entonces se lo prestaba a estas agencias, no lo ponía en libros, y cuando veía que esas agencias no lo devolvían, entonces hablaba en la legislatura para que se aprobara que se pagara con el Fondo General. Pero con el Fondo General, lo que parece constitucionalmente es el 15% lo único que se puede pagar. Entonces, cada vez ese por ciento que se iba a pagar por la deuda era mayor de lo que la Constitución nos permitía. Porque entonces después se le llamó extraconstitucional, ¿verdad? para tapar este revolú. Y eran dineros que no tenían repago, ¿verdad? Entonces, al no tener repago, pues seguimos endeudándonos y las administraciones se acostumbraron entonces a cuadrar el presupuesto con esa deuda extraconstitucional. Y lógicamente cuando no, hacían como ahora, que vamos a la Constitución a coger lo que nos queda de la deuda constitucional para embrollarnos completamente. Pero el problema es que las dos son deuda, porque las emite el Estado Libre Asociado, por lo tanto son igual. O sea, al fin y al cabo nos las van a facturar a todos nosotros. Claro, las corporaciones públicas tienen otros inconvenientes que también tienen que resolver legalmente. Entonces, el Banco Gubernamental de Fomento, en vez de ser ese banco que fomentara el crecimiento económico y el desarrollo, en vez de ayudar, se dedicó a tapar los errores de las demás corporaciones públicas, que técnicamente las corporaciones públicas deben de ser sostenibles, se sostienen con sus ingresos, y sus ingresos no van al Fondo General. Pero entonces nos están quitando de lo que va al Fondo General para pagar sus deudas. Y ese es uno de los problemas principales. Las corporaciones públicas cobran, va el dinero a sus arcas, no pasa al Fondo General, pero del Fondo General se pagan finalmente las deudas que el Banco Gubernamental le prestó. Bajo la Constitución, cuando está bajo el 15%, es Hacienda el que responde a los acreedores. Pero cuando es extraconstitucional, quien responde fue quien le fió. Y quien le fió fue el Banco Gubernamental de Fomento, que al final estamos que el mismo gobierno. O sea que estamos haciendo cada vez el embrollo más grande. Así que esa deuda escondida nos causó cada vez más y más y más problemas. Entonces, ¿qué fue lo que se inventaron? Vamos a transferirle a la banca privada los fondos del gobierno. Porque si tú vas a tomar un préstamo, no van a avalarte con el Banco Gubernamental de Fomento, así que vas al banco, pides el préstamo, los fondos están allí. Que por eso se forma el revolú ahora de que el gobernador le dijeron los que vinieron asesores de Estados Unidos, pasa todo el dinero de nuevo al Banco Gubernamental de Fomento.
para darle liquidez al banco, porque parte de la liquidez del banco se fue porque el dinero está fuera del banco. Lo que pasa es que entonces no puedes ir a pedir allá en el privado. La tarjetita de crédito adicional que te habías inventado, más deuda tramposa, ¿está? Por allá, que es parte de ese problema. Cuando tú se lo pasas al banco, el problema es que el banco también juega con este dinero. Entonces ya no podemos ni confiar en el banco que nos representa. Así que es parte de nuestros problemas estructurales. Además de que este banco le cambiaron también su formato. Originalmente era el banco para Puerto Rico y después fue un banco ahí de embuste para prestarle aquí al gobierno, que es su función principal. Así que esa deuda extraconstitucional, ¿no?, que la emite el gobierno y es pública, se paga con el Fondo General también. Y ahí tenemos el problema. Y lógicamente las corporaciones, en vez de ser autosuficientes, siguen siendo ahora dependientes. Por lo tanto, si el gobierno puede decirle a las corporaciones, oye, si tú no puedes funcionar, pues te puedo eliminar. ¿No? Que es parte de lo que están viendo. Compromete nuestro futuro, pero entonces tenemos ingresos recurrentes y gastos recurrentes que no se pagan con lo mismo. A esto hay que añadirle que traquetearon también con otros fondos, y ahí está nuestro fondo del retiro y el fondo del retiro de todo el mundo. Al principio, antes de crear la deuda extraconstitucional, empezaron a traquetear, pues mueve de aquí este dinero que está ahí disponible, si esa gente no se va a jubilar hasta el 2000, ¿no? Pues muévelo para acá y tenemos dinero, ¿no? Y entonces empezaron a hipotecar también lo nuestro, pero no nos devolvían, y ese es parte de los problemas que fuimos creando, ¿no? Así que los activos netos del gobierno, con el permiso podrían está grabado aquí para que el compañero se lo pase, ¿está bien? Pero acá, dime, aquí, ¿tienes dos preguntas? No, está bien, sigue. No, pregúntame. No te preocupes, sigue, sigue. Ok, los activos netos del gobierno también son otra trampa, porque se supone que los activos netos del gobierno es de todos esos ingresos del gobierno y todo el capital que tiene el gobierno, pero a niveles de libros no aparecen así. Por ejemplo, cojas el caso del Coliseo, el Choliseo. El Choliseo se supone que fuera autosostenible, pero se financió con dinero de nosotros a través del Banco Gubernamental de Fomento. Nosotros pagamos la deuda, pero ese activo no nos pertenece a nosotros. Y los ingresos de ese activo no entran al Fondo General. Lo digo porque el dinero de la universidad viene del Fondo General. Y lo primero que tenemos que seguir es que todos los ingresos entren al Fondo General. ¿No? ¿Ah? Pues allá una corporación. Nosotros pagamos la deuda, pero la corporación recibe las ganancias. Ay, claro, y siempre están en positivo. Técnicamente no. Este es otro ejemplo. El otro de allá abajo, el de convenciones, es otro ejemplo. Nosotros pagamos la deuda, pero las ganancias van para otra gente, o para otro grupo. Es parte de eso. Así que ese déficit estructural del Fondo General sigue todavía creciendo y creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque el Fondo General se hace más y más y más pequeño, pero la deuda, todas las deudas las pagamos nosotros. Eso es como cuando usted le pide a su hijo no pagó, pues usted paga la deuda también, ¿verdad? Y entonces sigue por ahí acumulando deuda, pero sigue quedándose fijo el ingreso, que es parte del problema. Y ese crecimiento de la deuda pública del gobierno central va aumentando con las demás deudas que se va dando. Así que ya el 15% se puede ir a buen sitio, porque en realidad debemos todo. Tenemos tan comprometido el presupuesto que todo lo que se gana está para pagar la deuda. Lo que pasa es que la Constitución dice que el 15% es lo que se asigna para pagar la deuda. Pero por eso es que hay que buscar dinero, ¿verdad? Y entonces llegó la insolvencia y la falta de liquidez del Banco Gubernamental, pero no es de ahora, es del 2000, ya no tenía liquidez, ya estaba insolvente. O sea, no están diciendo que esta crisis es de ahora, esta crisis viene de mucho. Y mucho más, no es 2006, en el 2000 no tenía liquidez, ¿no? En el 2000 fue que se transferieron los fondos del banco a bancos privados, ¿no? Beneficiando a los bancos privados con los intereses que acumulan de ese dinero en los bancos y que no nos pagan a nosotros. Y el sistema de retiro cayó en toda esta estampa y otros indicadores que vamos a ver ahora. Así que ya sabemos que nuestros activos no son tan activos y nuestras deudas sí son muy deudas. Y entonces cuando tú tienes activos más grandes que deudas, pues tú tienes un superávit. Pero desde 70 tenemos muchos activos poquitos y mucha deuda. Y cada vez más deuda, así que seguimos en déficit. Y se van acumulando año tras año, y eso es lo que se le llama el déficit estructural.
Porque todos los años hacemos el presupuesto, la Constitución dice que el presupuesto tiene que estar cuadrado, pero no está cuadrado, porque ya viste que el gobernador necesita un montón de dinero para cuadrarlo. Pues entonces no estamos haciendo el ejercicio apropiado. Así que los ingresos fueron aumentando un 20% y los gastos un 34%, o sea, cada vez gastamos más. Se parece a todos los demás puertorriqueños que hay por ahí, porque todos cometemos esos mismos errores, porque aprendemos de nosotros. Ese fondo general, que es el fondo operacional primario, se va a componer de los ingresos, que son los impuestos, las ventas y arbitrios, y los ingresos externos, que son los que nos devuelven por los arbitrios del RON y los derechos de aduana. Ojo, cuando dejaron que algunas industrias del RON se fueran de Puerto Rico, también están afectando el fondo general. En la primera parte, cuando establecieron el IMU, ese impuesto no pasa al fondo general, pasa a COFINA. Por lo tanto, están atentando contra la estabilidad de la Universidad de Puerto Rico, porque en vez de entrar al fondo general y nosotros recibir nuestro 9.2%, pasa directamente por allá y nosotros no lo estamos viendo. Y se creó el IMU para pagar la deuda extraconstitucional y estamos peores. Por eso no se está recaudando por parte de los privados. Entonces los gastos siguen estando ahí, los salarios, las primas del plan de salud. El plan de salud se lleva una tajada grande de eso. Y no hablamos todavía de tener un seguro de salud universal. Y se lo está llevando a quienes, toda esa gente que está de todos esos contratistas privados que están guisando del gobierno, atentando contra la salud del pueblo. Que no es que esté mal el plan de salud, lo que pasa es que el proceso está mal organizado. Seguimos compra de equipos y materiales, los alquileres de las propiedades, el pago principal e intereses sobre la deuda, que es lo que dice que se tiene que separar del fondo general, que es el servicio a la deuda, y las aportaciones a otros fondos. ¿Cuáles son esos otros fondos? Pues los fondos de retiro de los tres, ¿no? O sea, esos fondos de retiro que el gobierno les debe dinero y que todavía está ahí pendiente. Además de que empezaron a descubrir que existían otros fondos más, porque cuando la gente que le gusta invertir ve las cuentas y dice, yo, pero tienes dinero aquí en el Fondo del Seguro de Estado, pero tú tienes dinero aquí en el ACA. Entonces empiezan a traquetear también con esos fondos y cuando vienes a ver, hay un desastre total en cada una de las agencias, ¿no? Porque es parte de, cuando la gente mira el dinero, como no le importa a ellos les interesa solamente que le paguen y ganar, pues atentan contra la estabilidad de todo el resto, que somos los que estamos trabajando, ¿no? Así que hay que entender esto, la crisis presupuestaria no se resuelve emitiendo más deuda, pero todavía no lo quieren aprender. Y hoy estamos que vamos a hacer deuda. Y lo peor de la deuda de hoy es que van a ceder la soberanía de Puerto Rico a estos emisores extranjeros que son bonistas privados. O sea, sin consultarle al pueblo de Puerto Rico, están diciendo que para que nos piden ahora, pues está bien, ustedes pueden venir a demandarnos. En Estados Unidos, en el Tribunal Federal. El problema es que hasta el momento la Constitución nos protegía. Aunque tenemos que pagarle a ellos, la Constitución no paga. Pero entonces cuando tú cedes, tú le estás dando el gobierno de Puerto Rico en bandeja de plata a unas personas que no sabemos quiénes son, que no escogimos y que lógicamente no conocen a nadie, a la gente que está aquí, y tampoco le importa, porque le importa más que cobrar. Así que van a estar diciendo aumentar los impuestos, reducir la nómina, las recetas que yo estoy diciendo, reducir contratos, el IMU, seguir con eso, reducir costos, reformar el sistema de retiro, y todavía somos más chatarra. Porque pregúntenle a los empleados gubernamentales que traquetearon con su sistema de retiro, ellos no protestaron como deberían de haber protestado, como están haciendo los maestros, ¿no? Y ahora le aumentaron los años que tienen que estar, tienen que aportar más y reciben 45%. O sea, están más pobres cada vez, pero seguimos siendo chatarra. Porque eso no resolvió el problema, porque ese es el camino equivocado, ¿no? Así que esa deuda pública, cada dólar del ingreso del Fondo General se supone que solamente se separa en 15 centavos para el servicio a la deuda. La Constitución le exige legislar de nuevo, y la Constitución dice, si la deuda se va más allá del 15%, tienes que legislar nuevos impuestos para recaudar ese dinero. O sea que sí tiene la autoridad para ponernos más impuestos. Lo peor es que utilizamos cada vez esa deuda en vez para crear infraestructura que genere más crecimiento económico, lo hacemos simplemente ¿para qué? Para cuadrar el presupuesto, para cuadrar la cachetera. Y entonces el retiro, bien gracias, vendimos la telefónica y se pasó parte del dinero a trabajar con lo del retiro. Parte.
Pero el problema es que no lo resolvieron, lo dejaron ahí para que las generaciones del futuro resolvieran, esperando que nos íbamos a llegar al siglo XX. Y ahora dicen que el problema es que somos muchos que se están jubilando. Pero si lo sabíamos desde hace mucho tiempo atrás, porque cuando tú sabes que nacieron muchos antes del 60, pues lo lógico es que ahora se estén jubilando. Y que haya menos niños, sí. Yo no sé cuál es el problema con que la gente se vaya de Puerto Rico, si todavía siempre se han ido la gente de Puerto Rico. Ah, que son los más educados, pues. Pero antes se iban los menos educados, pero es el mismo problema. O sea, seguimos teniendo los mismos problemas estructurales que nunca resolvimos. Y se reforma hay reformas contributivas y tampoco resuelven el problema. Y cuando vemos las reformas contributivas, el que tiene cabildero para pagar y meterse allí es el que logra la mejor tajada. Y nosotros, los que estamos trabajando, que no nos pagan para ir al Senado a hablar y decir que legislen a favor de nosotros, recibimos la peor tajada. Porque el trabajador, el que gana menos de 75,000, esa es la gente que está más perjudicada. O sea, tú te tienes que endeudar con una casa para tener deducciones ahí. Pues ya no voy a decir el carro, ni los gastos ordinarios innecesarios, ni nada de eso. Ya cada vez estamos más pobres, más espacharados, pagamos más. Y los que ganan más, ese 2% que rinde planilla sobre $100,000, que deben de ser más, pero supuestamente es un 2%, están beneficiados porque en la planilla larga aquí está la trampa. Y es parte del problema que tenemos también. Los planes de retiro nos dicen que estamos insolventes, que por eso es que tenemos que resolverlo. Pero la deuda actuarial, ¿quién la creó? ¿Nosotros o ellos? El problema de esto es que nosotros aportamos ese dinero de nosotros. Y es una apropiación ilegal que se está haciendo del dinero de nosotros. Y además es un contrato que nosotros firmamos ahí. Entonces, con la Telefónica trataron de resolverlo, pero no resolvieron nada. Así que nos dicen, ahora tienes que aumentar las aportaciones y reducirte los beneficios. El problema es que eso no fue el contrato y nosotros, al igual que los bonistas, podemos ir a demandar en el Tribunal Federal para que nos paguen. Ah, depende. ¿Quién llega primero al Tribunal Federal a demandar? Por si acaso. O sea, nosotros también podemos ir porque nosotros se están girando con nuestro dinero. Y nos están cambiando el contrato, que es lo que los maestros están exigiendo ahora. Porque apliquen a los que empiezan ahora, pero los que estamos atrás no. O sea, no como le hicieron a los demás, que cada vez son más pobres. Es parte del problema. Y entonces seguimos por ahí. Otros indicadores también que miran en Puerto Rico, la tasa del desempleo. Mira, la tasa del desempleo es alta, sí. Pero la participación laboral, como mencionan por ahí mucha gente, no es tan baja. Hay mucha gente trabajando, pero no lo reportan. ¿Por qué no lo van a reportar? Porque si no, van los impuestos contra ellos, van todo un montón de cosas, y entonces los hacen inviables. Y entonces hay gente que para sobrevivir está haciendo también otras tareas. O sea, porque no todo el mundo gana $5,000 mensuales. O sea, si tú ganas 1.700 no te da para criar a tu familia completa y tener un plan médico y tener todas las cosas que tienes que tener. O sea, hay que pensar también en eso. Así que es parte de eso, pero se acercan más recortes federales. Y esto es malo, porque muchas veces decían que le quiten los cupones. Ojo, si quitan los cupones va a haber peor situación en Puerto Rico. Porque hay gente que de verdad lo necesita. Pero además que todos esos empresarios que viven de mantengo del gobierno, porque a través de los cupones es que tienen sus negocios lucrativos, se pueden ir a ajuste. Y ahí están trabajando todos esos estudiantes que nosotros tenemos aquí. Y los otros que se quedaron sin empleo por ley 7, que también están trabajando allí. O sea que el revolú puede ser más grande. La jubilación, emigración de jóvenes, yo les expliqué, la jubilación, pues sí, van a jubilarse. La gente que tiene que jubilar, pues por derecho se jubila. Eso no lo pueden negar, pero que no te quiten tu dinero, porque tú no te vas a jubilar para ser pobre. Porque tú tienes deudas también. Estás jugando el mismo juego, nos enseñaron a endeudarnos, tenemos que trabajar en ese asunto. Y lo peor, el crimen y la economía sumergida está ahí. Y es parte del problema que no se resuelve. Y se mete mucho dinero en la policía, muy bien que los policías ganen bien, pero se mete mucho dinero allí para no resolver el problema. Y si yo voy a analizar, tengo que analizar una agencia como esa, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero claro, cuando los asesores también son asesores del crimen, son asesores de los legisladores, y no hay chisme. Así que pregunten, ¿dónde está el problema de por qué no combatimos el crimen? Pregunten por qué es el problema de que cuando se legaliza la marihuana se va implicando un montón de gente. Cuando la realidad es que eso te puede ayudar a mejorar la economía, porque lo que se gana el crimen lo ponemos para acá y aporta al fondo general también. Y trabajamos con la salud mental de la gente con una perspectiva salubrista, que es parte también del problema que no tenemos en Puerto Rico para resolver. O sea, hay problemas que son graves y que tenemos que resolver, pero las alternativas están ahí. Pero yo pago las recetas de otro lado. ¿Podemos dejar de pagar? Pues sí.
si se reforma la Constitución, pero como aquí las enmiendas a la Constitución son para limitarnos la fianza, no para bajar, no para eliminar esa cosa, esa esclavitud que tenemos ahí, porque la deuda es esclavitud, ¿no? Pues lógicamente la Constitución dice que se paga primero la deuda. Y si tú no la pagas, que es el default que estamos hablando ayer, ¿no? Que tú no puedes pagarlo, ellos te pueden demandar. Pero si te demandan, no te pueden quitar el dinero del Fondo General. Te pueden quitar el dinero de las corporaciones públicas. Ellos se pueden meter en síndicos con las corporaciones públicas, porque esas se supone que fueran solventes. Pero el Fondo General no lo pueden eliminar. ¿Podrías repetir esa parte en particular? Ok. Incumplir la deuda te da un default. Y ellos pueden ir a demandar al Tribunal de los Estados Unidos, al federal, no al de aquí. Y entonces allí el Tribunal Federal le va a decir, tú no le puedes quitar el Fondo General. Porque el Fondo General contempla pagar la deuda, ¿no? Pero sí le puedes quitar los otros, ¿no? Le puedes apropiar del IBU, pero el IBU está ahí para contemplar también la deuda, así que podrías ir a las corporaciones, y ahí las corporaciones tienen problemas. Pero ¿qué pasa con las corporaciones? Que quien los fió para las deudas fue el Banco Gubernamental de Fomento. Entonces, esta gente puede demandar a Hacienda para que Hacienda le pague. Pero entonces pueden ponerle un síndico al Banco Gubernamental de Fomento. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que le dieron el aval a las corporaciones públicas. Y aunque esa deuda se pasó al Fondo General, ¿no? Pues entonces ellos dicen, no, nos tienen que pagar de alguna forma. Y como la Constitución lo permite, pues hacen un plan de pago y más o menos. Pero por eso digo, si primero vamos nosotros a demandar a que nos paguen nuestros retiros, ahí es otro asunto, pero como aquí te dicen que primero tienes que demandar el foro de aquí para después ir allá, pues por eso que estamos todavía en ese impasse. Ellos pueden ir directamente allá. No. Nosotros podemos pedir que se reformen. ¿Podemos dejar de pagar? Sí, y entonces nos ponen ese default, nos ponen los síndicos en otras cosas, pero el Fondo General se queda. ¿No? Se queda y pues se paga poco a poco, de ese Fondo General se paga poco a poco la deuda, lo que contempla la ley, 15%. Lo que pasa es que acuérdense que ese 15% cubre ahora todas las deudas, la constitucional y la no constitucional, porque todas son del Estado, ¿no? Y entonces, lógicamente, tendría que reducir todos los demás amenidades del gobierno. Así que es parte de ese tranque que se puede hacer. Como pueblo podemos decir, nosotros no pagamos y tampoco vamos a cumplir con nada de eso, hasta que no resolvamos lo de adentro. Si el pueblo se revela de verdad, eso es otro asunto. Todos vamos a estar fastidiados, públicos y privados. Porque el problema no es simplemente para los empleados públicos, el problema es para todo el mundo. Y cuando hablan que podemos reducir la nómina, ojo, reducir la nómina es ahondar más en el desastre que estamos. Porque esa gente que está ahí está pagando impuestos que van al Fondo General. ¿No? Se lo tenemos que ver desde ahí, no. Ley 7 fue el desastre peor, pero si hacen nuevamente eso, tanto el privado como el público, todos pagan los impuestos que van al Fondo General. Tú puedes dejar de consumir para no aportar más al IBU, ¿no? Pero es parte. La primera instancia que decir, ¿y por qué no están recaudando el 50% del IBU? ¿Por qué se están robando el dinero del pueblo de Puerto Rico y ustedes no son tan valientes como vienen contra nosotros? Ayer cogieron dos nada más, pero son muchos. Porque cuando se dice recoger el IBU, ellos iban a los pequeños comerciantes. El pequeño comerciante es insignificante en eso. Son esos grandes comerciantes. Esa gente grande, esa gente, cuando tú vas al médico te dice, te acepto más que efectivo. Ese otro que tú vas a pedir un servicio dice efectivo nada más. Abogados. ¿Y dónde está mi boloto? Los abogados. ¿No tienen el boloto? Que después van y rinden planillas y dicen que todo es pérdidas en su negocio. Y nosotros, como nos pagan con cheque, aunque tengamos pérdidas, no podemos reclamar nada. Es parte del problema. ¿Cómo enfrentamos a la crisis? Con creatividad y valentía. ¿Por qué creatividad? Porque tenemos que buscar alternativas, sí, pero tenemos que ser valientes también diciendo al gobierno, oye, si yo hago esto, ¿qué significa esto? Y le podríamos decir, oye, vas a coger préstamo, pero ¿qué a cambio nos vas a dar? ¿Cómo nos vas a ayudar? Esto no es así que tú vayas y nos vendas ya con el diablo y nosotros acá nos quedamos en el infierno, ¿no? Así que parte del proceso es ser valiente en eso. Es reformando la democracia y la equidad. Y cuando hablo de equidad, es importante porque la equidad es que todos estemos mejor y nadie esté peor. Esa equidad es importante. Y en la democracia se supone que le consulten al pueblo ese traqueteo que están haciendo. ¿Cómo que yo me vengo a enterar? Y yo me enteré ayer porque me llamaron
para preguntarme que una reportera para preguntarme qué era eso de que el gobierno iba a ceder la autonomía de que lo podían demandar si no pagaba. Y yo dije, pues bueno, eso lo que significa es que nos van a regalar a los bonistas, y si tú no pagas, pues los bonistas cobran y nosotros nos fastidiamos acá. Y yo no creo que eso sea un consejo que le esté dando alguien sabio allí. Yo empezaría votando esos asesores, ¿no? Pero bueno, es parte del problema también que tiene, escuchar a los que no tienen que escuchar. Es desarrollar ese nuevo modelo económico y social. Fíjate que diga económico y social, que nos incluya a todos y que todas y todos podamos participar de ese modelo económico y que tengamos decisiones. Es reestructurar el gobierno. Y aquí me dice, todo el mundo dice, que es reestructurar el gobierno, hay que eliminar plazas. Ojo, a quien le corresponde eliminar las plazas somos a nosotros. Que ustedes se reúnan y determinan cómo vamos a reestructurar las plazas, porque sí sabemos que hay plazas que perdieron vigencia y que hay otras nuevas. Pero ¿quién le corresponde? A la gente que trabaja en ese lugar. La democracia dice que la democracia empieza por abajo. Ustedes hacen la recomendación, dice cómo se puede reestructurar el menos daño que se pueda hacer, ¿no? Moviendo personas a plazas diferentes, porque tienen unas destrezas diferentes, y ahí entonces ustedes hacen esa recomendación. No es que venga fulanito de tal de otro lugar a darme las directrices. Cuando se estableció Ley 7, yo era la presidenta de Economistas, iban donde mí para decirme que participara en la conferencia de prensa del gobernador para anunciar Ley 7. Y yo dije, no, perdóname, primero enséñame el estudio que hicieron, que demuestre que hace falta eliminar esas personas y cuántas son las ganancias que vamos a tener para Puerto Rico. No tienen estudio, porque eso se los recomendaron allá, ¿no? Entonces son recomendaciones que hacen sin pensar y sin analizar. Oye, estás hablando con una universitaria, no estás hablando con una cualquiera. O sea, yo quería el estudio y yo quiero leer el estudio, y si me convences con el estudio, pues yo no hay problema. Pero si no me convences, ¿no? Pero si no, que decir el cuento que le dijeron a los maestros, que era tan y tan difícil entender las recomendaciones, que ellos no lo podían entender, ni que los maestros fueran brutos. Se está hablando con maestros que muchos de ellos tienen doctorados también, son maestros de matemáticas y saben hacer ciencias actuariales también. Tú sabes, una parte del respeto, o sea, eso significa que ni ellos mismos saben si existe el estudio. Yo le voy a contestar, pero si usted no lo entiende, no hay problema, pero yo lo entiendo, dímelo. Cuando yo dije así, nunca más me volvieron a invitar, pero bueno, es parte del asunto, es parte de ser valiente, ¿no? Porque yo no tengo que estar aquí suplicándoles a ellos, ¿no? Pero es parte de las cosas que hay que hacer. Así que hay que discutirla, analizarla y de consenso. Y de consenso significa que estemos de acuerdo, ¿no? Reducir empleados de confianza, eso se debe hacer desde hace tiempo y se recomendó desde el 70. Pero cada vez aumenta, parece que son más y más, como que eso crece. Y ahí no hay calidad de ningún tipo. Y usted ve que los legisladores derrotados están allí de asesores y saben menos que cualquier niño de cuarto grado. ¿No? Descentralizar, sí tenemos que descentralizar. Y eso lo hemos dicho en la universidad, por eso fue que le dimos autonomía a los recintos, autonomía de embuste, ¿no? Porque sigue todo centralizado, ¿no? Porque es fácil centralizarlo todo y que dependan de mí, pero no. Entonces, ¿qué pasa? Descentralizar también requiere que los de allá aprendan a ser responsables, ¿no? Así que es importante. Y decirle que empieza por recaudar el IVU. Y si no hay más remedio, pues me pueden meter un 1% del IVU, pero lo discutimos. Y a cambio, no cojas más préstamos, ni hagas esto, ni hagas aquello. Pero hay que discutirlo. Entonces, estamos hablando de gobernanza democrática, pero ellos no saben lo que es gobernanza democrática, pero lo ponen en los documentos. Evasión contributiva, hay que recoger a esa gente que no está pagando impuestos. Miren, si tú los ves, las lanchas están allí, averigua de quiénes son. Aunque tú tienes pérdida y como tienes lancha, tienes una casa de $500,000. ¿No? Y las corporaciones públicas se tienen que poner para su sitio, porque pueden perder su autonomía, porque le pueden poner un síndico. Y todos nos vemos afectados también, porque un síndico de energía eléctrica significa que nos van a aumentar la luz a todos. Y los policías van a pedir cagar ellos. Un síndico en acueducto y alcantarillado también. La situación es peor. Lo que usted dice de que nos va a dar la Región de Nueva York, es que los bonistas, para poder prestar los 3.500 millones, siguieron eso. Los 3.500 millones no le va a dar el gobierno para pagar la deuda. Van a pedir 3.000 millones más después. O sea, que esto no está nada de fácil, esto es... Pero el juego de la deuda es que ellos ganan, porque el que emite la deuda gana, el que trafica la deuda gana, el otro gana y le importa 3 comidas si llega dinero al gobierno. Y la jurisdicción de Nueva York, y usted dice, pues nos va un síndico en acueducto, otro en
en carretera, en todos lados. Y todo va a subir, es correcto. Pero, lógicamente, si ceden la soberanía, entonces nos ponen un síndico en el gobierno. Pero es que ellos van a hacer, lo que dijeron fue es respecto al dinero, pero una de las cosas que pidió fue esa, que van a Nueva York a demandarlo si no pagan. ¿Pues? Si no, no hay chavo. ¿Qué le dijeron? Y entonces atentan contra quién? Contra nosotros, los de la Universidad de Puerto Rico, porque se atentan contra el Fondo General, que ya han atentado todo el tiempo, atentan contra nosotros. Pero quiero contar estas falacias. Las falacias son embustes que se repiten mucho y que la gente se las cree. Que fueron inventados, los nazis fueron especialistas en esto, en decir muchos embustes y que la gente se lo cree, y muchos economistas siguen repitiéndolo. El mercado laboral. Dicen ellos, mantener los bajos costos laborales trae más inversión y beneficios para que crezca la economía. Y lo prueban con modelos matemáticos y está en todos los libros de economía. Pero el problema es que eso se da sí y solo sí si hay competencia perfecta. Pero a mí no me vengan a decir que el mercado laboral de Puerto Rico es de competencia perfecta. Aquí no se escogen a los mejores en las plazas. ¿Y cómo Ricky Rosselló consiguió la plaza? No fue porque compitió con todos los demás. No le estoy negando que tenga su doctorado. Sí, pero no estoy negando eso. Lo que pasa es que nosotros no tenemos competencia perfecta aquí en ninguna plaza. Aquí tú entras por gobierno. Miren, a mí me dejó patidifuso que los alcaldes de mi región dijeran que tenían tantos certificados para que la gente fuera a trabajar en Home Depot y en Krispy Kreme. Y que se le distribuyeron, a cada alcalde se le distribuyó 1% de las plazas que iban a dar ahí. O sea, los alcaldes determinaron en la empresa privada quién iba a trabajar allí. Y entonces los estudiantes me decían, pero es que eso había una convocatoria en internet y te llamaron. ¿No? Ah, pues. Ya sabes por dónde viene. No hay competencia perfecta, sí. ¿Ya? Así que si el mercado es imperfecto, tú no me vengas a probar con un modelito de competencia perfecta lo que es imperfecto. Además de la política como criterio. Y no los méritos. Todo el mundo sabe que nuestros rectores y rectoras no se escogen por méritos. Si no, pregúntenle por qué la rectora de Ponce, que era una de las más odiadas, es ahora la que está dirigiendo el decanato de estudiantes en presidencia. Y la odiaban en Ponce. ¿Cómo llegó allí? Por sus méritos. Si la gente de Ponce decía que no tenía tantos méritos, si no te esperamos a la gente por méritos, esto sería diferente. Y de verdad tendríamos autonomía universitaria. Pero no. Y lo mismo pasa en todas las agencias. Una vez un reportero le preguntó, pero no se supone que el del Banco Gubernamental de Fomento no tiene que contratar asesores porque eres el genio mejor que hay en todo Puerto Rico para ese puesto. No. Es como el genio que tenemos en finanzas en la Universidad de Puerto Rico. ¿Eh? Y tienes ¿cuántos profesores de finanzas en los 11 recintos? Que ninguno sabe. Y ninguno es bueno para ese puesto. ¿No? ¿Ah? La de Carolina, de bruta y pico. Eso dice la OEP. Así que, y cuando hablamos de productividad, ¿qué es productividad? Porque los que dirigen las agencias se llaman bonos de productividad, pero las agencias cada vez están peores. Entonces dicen, quiten el bono y den el bono de productividad a los empleados. Y digo, ajá, ¿y qué vamos a hacer con los rectores que se llaman bonos de productividad, los decanos que se llaman bonos de productividad? Y todos ellos, y tú sabes que no son productivos. Y tú sabes lo difícil que se les hace aquí a algunos ascender, a ustedes recibir los pasos, y a algunos profesores ascender y otros ascienden como si fueran flash gordo. O sea, no me vengan a hablar de mercado perfecto. De que los bajos costos laborales lo que hace es perpetuar la pobreza, perpetuar la desigualdad, entierra el desarrollo, porque el desarrollo va en función de que la gente gane más, porque la gente se va a sentir más feliz en su trabajo, porque la gente va a estar produciendo más. Si cada vez te están atentando contra ti, no hay desarrollo. Y atentamos entonces contra el crecimiento también. Así que son indicadores importantes. Y cuando hagan indicadores de desarrollo, hay que ver que los ingresos altos son importantes y los beneficios laborales también. Eso no es mantengo para nosotros. Eso es quizás darnos una aportación adicional para que nosotros podamos hacerlo. Que haya gente abusadora por ahí, lo aprendimos de otra gente también. Pero vamos entonces aportando bien todo. Pero no es que tú seas mejor que yo. Todos somos iguales. Y eso es parte de la equidad. La falacia neoliberal de las recetas para mejorar la economía. Bajar los impuestos.
más dinero en tu bolsillo porque significa que la gente va a invertir más. Pregúnteme cuánto invirtieron en las últimas 2 reformas contributivas. En las 3, vamos a poner la de Sila, la de Aníbal y la de Fortuño. ¿Aumentó la inversión en Puerto Rico? Aumentó el consumo en todo caso. Hay menos dinero, más deuda, menos dinero. La otra, que para que haya negocios en Puerto Rico hay que bajar los costos, bajar las regulaciones, eliminar toda esa permisología. Oye, y el abuso que tienen por ahí los ricos de este país, porque el pobre va y le ponen toda la permisología y no puede abusar porque no tiene dinero para pagar la corrupción. La corrupción es lo que está detrás de todo esto. Y la realidad es otra, ¿verdad? La corrupción crece y se lleva parte de la tajada del gobierno. ¿Cuántos contratistas van a la subasta, lo ponen el precio más bajo y terminan 3 veces más caro el proyecto? Y nosotros somos incapaces de decirle, no, mijo, tú lo construyes con el dinero que dijiste que lo ibas a construir, porque por eso fue que te escogimos a ti. No decimos eso, porque como son los amigos de los que están en el poder, independientemente de quién sea, es parte de eso. Miren cuánto costó este edificio. ¿Cuánto era el presupuesto original? La deuda sigue creciendo. Es culpa de los sindicatos y los empleados públicos. Esta es la última. Todos los estudios que busqué en internet, ninguno dice que es culpa de los sindicatos ni de los empleados públicos. Dice que es culpa de la gente ambiciosa. Pero nosotros seguimos repitiendo lo que dicen los libros de economía nefastos, ¿verdad? La realidad es que es el agotamiento del modelo. Nosotros tenemos lo que negociamos por muchos años, esto no llegó de la noche a la mañana. O sea, a nosotros no nos ofrecieron lo que tenemos ahora, nosotros lo pedimos y lo luchamos. Y hablo nosotros porque fueron ustedes, ¿verdad? Para nosotros los profesores, pero parte de eso, y eso nos eso es cediendo, pero no nos dan aumento en esto, pero danos esto. Y son compensaciones que se van cediendo. Entonces vienen, quieren eliminarlas ahora porque allá los infelices que no pueden tener lo mismo, pues entonces dicen, ¿quién tienen hasta el retiro? Perdóname, el retiro no te lo pueden quitar, eso es así como que yo lo pagué. Entonces, lo peor del retiro es que algunos empleados públicos descubrieron que estaban en otro plan, en el plan 2000, que es diferente. Y entonces empezaron a ver que no todos somos iguales en esto. Así que lo que debemos aspirar es un retiro universal, que todo el mundo aporte también un plan de retiro, para que compense lo que van a recibir de seguro social. Porque si no, de lo contrario vamos a tener más deuda. Y acuérdense que la deuda viene para traer ese capital, para traer más empresas que no vienen para Puerto Rico. Construimos aquel centro de convenciones para que vinieran todo ese montón de gente que va a venir a dar convenciones a Puerto Rico y ese es maravilloso y todo lo demás. Ahí estamos. La austeridad fiscal, la que recetan los bonistas, es la solución, reducir los costos. Seguimos socializando los costos y apropiándose ellos de las ganancias. ¿Está? ¿Por qué? Porque no evalúan el desempeño. Entonces lo aplicamos, el gobierno no evalúa su desempeño, no evalúa dónde está el problema, sino que hay que recortar aquí 2% de recorte. Oye, pero 2% de recorte en el departamento de la familia es grave. Quizás en Fortaleza no es grave, pero en el departamento de la familia es grave. Equivale a rescatar un niño maltratado o no. ¿Está? 2% en salud equivale a echarle gasolina o no a una ambulancia. ¿Está? O sea que hay que evaluar los desempeños. O sea, nosotros tenemos que recomendar que se evalúen desempeños en el gobierno antes de los recortes. Podemos recortar aquí porque esto no es necesario. ¿Qué no es necesario? Pues no es necesario hacer anuncios en televisión ni en la prensa. Eso no te da beneficios a nadie. Además, la gente ni los lee. Pues tú puedes recortar eso. Ah, pero no, o sea, rápidamente sale no, porque eso es importante. Está en ley, está en la ley, hay que publicarla. No, la cosa es publicarla. Otra es poner el anuncio del gobernador está haciendo esto, aquello, que no es este, sino el otro también, ¿verdad? A colores, que vale más caro. O sea, horario prime. perdona, y tú vas a medir eso, ¿qué beneficio le da a la sociedad eso? ¿Cuántos se están beneficiando más? ¿Qué es más importante, un trabajador social o el anuncio? Ahí entonces empezamos a evaluar, ¿no? Cada uno de esos. Reducir los gastos del gobierno nos deja desprotegidos, nos viola nuestro contrato social, que es importante que lo vean. El contrato social dice que nosotros le cedemos nuestra soberanía política a esos legisladores a cambio de que ellos legislen a favor de nosotros y nosotros pagamos unos impuestos a cambio de unos beneficios que nos van a dar. Entonces, si no hay beneficios, ¿para qué me van a cobrar estos impuestos?
Si no hay gobierno, ¿para qué entonces quiero pagar impuestos? ¿Para pagar a los bonistas? No, que se arreglen ellos allá. Porque yo pago impuestos porque quiero un gobierno que defienda al pueblo. Y eso lo tenemos que decir también, porque nosotros estamos en ese compromiso. Y cuando se creó el IBU, estuvimos de acuerdo porque iba a saldar la deuda, no para que cogieran más deuda, ¿no? Y el problema es que están haciendo las cosas mal y cada vez las estamos admitiendo. Así que si no existe el Estado, si el gobierno va a ceder todo, nosotros dejamos de pagar impuestos entonces. Porque no vamos a pagar, ¿para qué yo voy a pagar para el Fondo General para mantener a la gente allá en Estados Unidos? No. Yo pago para mantener una gente aquí, una sociedad organizada aquí. De lo contrario, no pago. Hay que ser valiente. Volver de nuevo al desarrollo. Para que exista desarrollo, los trabajadores y trabajadoras deben recibir una compensación justa y equitativa que permita mejorar su calidad de vida. La redistribución de las riquezas que habló Marx, ese viejito tenía razón. Si siguen llevándose todo el capital, llevándose el dinero, el pueblo será cada vez más pobre, por lo tanto va a haber, o el pueblo se revela, o aquellos entonces se ven más ricos y nosotros somos miserables acá. ¿No? Tenemos que escoger. El desarrollo genera crecimiento, pero si solamente favorecemos el crecimiento, eso no genera desarrollo. Crecimiento sin desarrollo se estanca, tiene que estar a la par. El desarrollo trabaja con mejores educación, mejor salud, sistema de retiro, mejor seguridad social. Todas esas cosas son importantes en el desarrollo, para que la gente entonces sienta felicidad de ir a trabajar. No te sientes feliz si tú vas a dejar tu casa y cuando regreses no la tienes allí, te robaron todo. Tú no te puedes dedicar a vigilar tu casa, pero ¿cómo la vas a pagar? Entonces, o sea, el desarrollo es importante, pero además el desarrollo genera más crecimiento. Mucho crecimiento genera estancamiento, como sucedió en Puerto Rico. En la década del 60 teníamos crecimiento alto y mira lo que tenemos ahora, porque no redistribuimos la riqueza, porque no hablamos de equidad entre las personas, porque no hablamos de desarrollo. Hicimos buenas cosas al principio, porque teníamos escuelas, las dejamos abandonadas, teníamos sistema de salud gratis para todo el mundo y lo dejamos abandonado porque vinieron unos ricos a decir que lo mejor era privatizarlo, que la empresa privada lo hace mejor, que es otra de las falacias. Ahora vamos contra nuestro retiro y cuando vengamos a ver, tenemos en el siglo XXI una sociedad que no está aquí porque están todavía preparándose, endeudada, cada vez más pobre y con menos capacidad para mover la economía de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico va a tener que buscar fondos externos para mantener la liquidez, porque se puso a endeudarse, porque cuando vieron, la universidad tiene dinero, vamos a coger préstamos, vamos a los bonistas, y ahora somos chatarra también, casi chatarra, todavía no somos chatarra, ¿no? El problema es que nos afecta a todos, tienen que buscar dinero. Pero los fondos externos tienen una trampa, que entonces te manipulan lo que puedes hacer de investigación. Así que tenemos que buscar otras alternativas para hacerlo, pero lo tienen que discutir entre todos, y para eso está la democracia participativa, y para eso todos tenemos que entonces reenfocar todo esto. Lo primero que tenemos que decir es que todos los ingresos entren al fondo general. ¿Por qué? Porque nos toca nuestra tajada y que no se toque eso. Que eso está en Constitución y eso no hay forma de dar. Y lógicamente también esa campaña de desprestigio, hay que decir, nosotros aportamos mucho, aportamos al principio y seguimos aportando, lo que pasa es que no se ve, porque somos incapaces de vender lo que nosotros hacemos, de decir las cosas buenas que hacemos. Para desarrollar más infraestructura vamos a tener que buscar fondos externos, porque esto nos traga el presupuesto. Yo soy de los que abogo que el hospital hay que dejarlo y hay que asumir ese costo porque todos los costos de salud siempre son costosos, pero es un beneficio que nosotros estamos dando al pueblo. Pero una cosa son estos edificios que nos producen para nosotros y para los demás, y otra cosa es el hospital. Eso hay que diferenciar los costos. El retiro de la Universidad de Puerto Rico tiene una cláusula de cola que lo puso Antonio García Badilla para que los abogados que quisieran dar clases allí en la universidad, pero que nos beneficia a todos, y es buena. He escuchado a muchos retirados de la UPR que están diciendo al gobierno que les quiten la cláusula de cola. Esa cola es que crece el ingreso según lo que tú vas a recibir según la inflación. Eso es bueno, ¿sí? Eso está establecido y digo, no, eso déjalo ahí, porque significa que yo me puedo jubilar con una cantidad, pero si tú te jubilas 10 años después vas a recibir más, aunque ganamos más o menos iguales, porque contempla la inflación. Así que bueno, los de los jueces también, por si acaso, y los legisladores para su salario. Sí. Así que eso lo enseñan. Eso
Eso es bueno. Pero entonces quiere que lo elimine porque así entonces se puede cuadrar mejor el presupuesto. No nos debemos engañar, la inflación nos traga todo y nos quita los ingresos. O sea, tú te puedes haber jubilado ahora con $5,000, a lo mejor una persona más o menos entre y se jubila con 6,000, le contempló la inflación. ¿No? Y eso es importante. Si la OPR quiere mejorar y construir un Puerto Rico mejor, debe dar ejemplo de sana administración, de transparencia, de presupuesto participativo y presupuesto participativo que discuten con nosotros el presupuesto. Que porque hay que aumentarle a ese, porque no hay más nadie, vamos a hacer un consenso en la universidad a ver si aparece uno que acepte el puesto, que esté dispuesto a trabajar por la universidad. ¿El tope salarial entonces no se debe tocar? No. Bueno, y eso va creciendo según cada uno de nosotros también, o sea, porque eso depende de cómo sea tu aprobación, cuántos años lleve y todo lo demás, pero es parte de las cosas que tú no permitas que negocien otras cosas, es fortalecerlo, ¿no? Por eso el presupuesto participativo es importante, todas y todos participar escuchando, porque yo tengo que dedicar dinero a esto y no a esto, porque yo tengo asesores externos ahí en la universidad de abogados y tenemos un bufete completo metido ahí en presidencia. ¿Cuál de los dos no funciona entonces? Lógicamente vamos a decir entre nosotros funciona, ¿no? Pero vamos a ver, porque todos los rectores le dan un montón de dinero a un asesor externo en leyes, y digo, pero ¿para qué están asesores de la universidad? Entonces vamos a buscar. Y si hay profesores que están en recursos externos, no los voten ni los arrincones, porque no te caen bien con eso. Deja que esos recursos lleguen a la universidad. Eso es un diálogo abierto y sostenido con todo el mundo, porque las gente son importantes en todo este asunto y tenemos buenas capacidades en la universidad. El buen uso de fondos. Miren, la administración no se lleva conmigo, ¿verdad? Los PNP me tienen menos miedo, los populares me tienen más miedo, ¿verdad? Pero no porque yo pertenezca a ninguno de los dos, sino sencillamente porque yo solo digo, oye, claro, mira que son malos uso de fondos. ¿Cómo que tú vas a dar una descarga a esta persona que no está haciendo nada, que no rinde informe, que tú no le contabilizas y que viene 3 días a la semana, pero recibe como si estuviera aquí los 7 días de la semana? Que si tú vas a hacerle time and effort a cada uno de ellos, eso no es para los fondos federales. Al fin y al cabo todos cobramos con fondos federales porque cobramos a través de las becas. Eso es para todo el mundo. Entonces cuando tú vienes a ver las horas de oficinas que están a la misma hora que supuestamente están trabajando, porque están en las oficinas privadas trabajando. O dando clases en otras universidades, digo, y les estás compensando acá y descargando acá. Mire, no. Igualmente hay empleados no docentes que también están en el mismo bochinche. No vamos a tapar el cielo con las manos, pero vamos a ser más conscientes y denunciar, ser valiente es la clave. Ser miedoso nos arrastra todo esto. Así que es parte de eso. Reestructurar los puestos, lo discutimos. Porque hay que reestructurarlo, yo lo sé, pero hay que discutirlo. No es pedir a alguien de allá afuera a decirme reestructura aquí, no. Yo sé lo que hace falta en mi oficina y lo que no hace falta en mi oficina también lo sé. Y no nos pongamos cierros. Entonces, una de las cosas que debemos de hacer es empezar esa investigación nosotros. Y cuando ellos vengan, tú dices, no, aquí está nuestro estudio. Porque van a venir con eso. Hay que mirar, como todo el mundo dice, hay esos consejeros que no hacen nada. Y digo, hay unos que trabajan. ¿Ya? El problema no son los consejeros, es la administración del consejo. No, pero lo que pasa es que tú tienes un administrador malo, pues tú sabes cuál es la pata flaca de tu administrador y entonces te dejas también ir por ahí. Igualmente que el problema de los profesores que no dan clases, no son todos los profesores, son los directores de esos departamentos que no se atreven a meterle mano a esos profesores que no dan clases. Porque son dioses, no. Porque están en los puestos y como vamos a volver a otra vez, si son decanos vamos a volver a estos puestos, pues entonces tenemos que empezar a reestructurar que los puestos se cojan democráticamente dentro de la universidad. Así que en esa reforma universitaria participamos todos dando ideas creativas e innovando, pero ofreciendo nuestras alternativas, porque es parte del proceso, si no se nos juega la vida. Muchas gracias. Desde su punto de vista, la deuda que tenemos actualmente es pagable. La deuda puede ser pagable, vamos a negar, pero tenemos que sacrificarnos y es parte de eso. Por eso yo me sacrifico para pagar la deuda si y solo si nos escuchan a todos nosotros y nos cogen más deuda. O sea, nosotros somos parte de la solución. No nos llamen problemas a nosotros.
se podría pagar a largo plazo, nos va a costar mucho, los políticos no van a tener grandes obras para decir yo hice esto, pero se podría pagar. Lógicamente también tenemos que exigirle a ellos para qué se usó la deuda, cuál es el beneficio social que se está haciendo con esta deuda, y por eso es importante mayor participación. En ese nuevo Puerto Rico que tenemos que crear, tenemos que acostumbrar a la gente a cuestionar y preguntar, no por el partido político, sino por cómo se están haciendo las cosas. Porque el problema es de todos nosotros, lo pagamos todos nosotros, pero hay muchas falacias detrás y muchos embustes. Claro, la parte constitucional de nosotros tenemos unas limitaciones y el estatus político también. Ellos tienen que pedir más poder también, pero no pueden ir con el embeleco eso de ceder nuestro poder. Porque los pocos que tenemos nos lo van a ceder a los bonistas, pues estamos mal. Yo estaría ya protestando por esa deuda. Porque yo no creo que esa esclavitud, nos están esclavizando a todos. Con esclavitud uno paga esta deuda. Acá la compañera. Eso era lo que yo preguntaba. La deuda de la universidad vamos a tener que pagar todos, pero... Sí, por eso es, porque esa deuda es de la que hablaba ayer Melba, de que es la que está causando los problemas para ir al mercado de bonos. Y claro, ellos están... el problema que tenemos es que el single audit no ha salido de este año, pero el año pasado cuando se hizo ya ellos sabían que el problema era que no teníamos empleados en las áreas para que lo hicieran, y entonces ahora obviamente es culpa, probablemente vendrán a echarle la culpa a la Unión, como hicieron este fin de semana con la Unión de la AMA, y es a lo que nos tenemos que preparar, ¿no? Porque si el año pasado cuando la SALDE tuvo el problema, que nos pidió la ayuda y que vinieron gente y que trabajamos horas extra que no nos han pagado todavía, por cierto, y hubiera contratado en aquel momento, el señor de audit de este año ya estaría saliendo. El problema es que es un problema que aquí todo el tiempo se repite porque siempre es lo mismo en la universidad. Y entonces no reconocemos que tenemos unos recursos humanos que pueden hacer las cosas y lo pueden hacer con la velocidad que se requiere, pero por favor no puede ser una persona que tenga 100 cosas que hacer a la misma vez, ¿verdad? Eso que dice es muy cierto. Carolina fue el último que entregó porque la directora de finanzas de la administración pasada saboteó todo el proyecto, le quiso echar la culpa y decir que no la culpa a los empleados unionados. Si la votan, Carolina funciona mejor. Y la premia. Sigue en el Pero puerto, no la quieren no votar. acaban de votar y no tienen plaza en el Porque está en una auditoría, pues votenla. votenla. Y ella es la culpable de eso. Entonces no tenemos un mercado laboral competitivo. Y fue un paracaídas, así Sí, que... no sé, parte del problema. Por eso le puse la falacia de echarle la culpa a los sindicatos. Y todo el mundo se lo está creyendo en Puerto Rico. Y tenemos unos montones de gente en la prensa diciéndole y repitiendo la misma falacia. Acuérdense que los alemanes lograron lo que lograron porque repetían muchas veces los embustes hasta que la gente se los creía. Allá detrás creo que hay una pregunta. Como estando en esta situación, usted ve que todo esto va a repercutir en nuestros convenios colectivos. ¿Cómo se ve los convenios colectivos para nosotros y para el sector en general? Ok, mira, cuando ayer me lo aporta le echaba la culpa a la Universidad de Puerto Rico, estaba diciendo ya el mensaje oculto que le mandaron a decir los bonistas. Que la culpa es la universidad que no sabe administrar bien las cosas. Y allí, ¿quiénes son los culpables? Los sindicatos, le van a decir, ¿verdad? Y entonces vamos a venir con que tenemos que negociar, y yo voy a decir que no es dinero. Es un 2% de recorte a todo el mundo. Ese 2% llegó hasta los directores del departamento, imagínense. Y los directores del departamento dicen, yo no soy de confianza del gobernador. Pero llegó así, ¿verdad? Porque aquí todos lo explican mal, en vez de analizarlo, estudiarlo, verlo donde está la diferencia, porque yo sé que los ayudantes se llevan mucho de ese presupuesto. No se recortaron los ayudantes, se siguieron ahí. Entonces vienen y después dicen, la culpa es del sindicato. Tenemos que saber contestar eso. Porque si tú sigues dejando que digan que la culpa es de los sindicatos, seguimos andando en el embuste. Es un embuste, si busquen en internet, los estudios lo demuestran. O sea, en Europa ya lo han demostrado, los sindicatos no son los problemas aquí para la crisis la creó el gobierno. Y la mala administración en el gobierno, que no son sindicatos, por si acaso. Y entonces, podemos ir negociando, pero vamos a discutirlo. Vamos a discutirlo. Porque si no hay dinero para mí, en mi convenio tampoco hay dinero para los demás.
Exacto. Y las bonificaciones de todos ellos también que se vayan a ajuste. Porque bastante improductivos que son, por si acaso, porque son bastante batatas. Que ni siquiera han ido a defender a la universidad, donde tienen que defenderla. Tú no los escuchas nunca con garras defendiendo su universidad. Pero sí, los escucha hablando mal de sus empleados. Y nosotros no podemos permitir esas falacias. Tenemos que combatirlo con conocimiento, como dijo la compañera. O sea, la deuda no la creó el sindicato, nosotros no cogimos la deuda. Entonces vienen y dicen, el programa de retiro, que ustedes tienen una representación allí y no votaron en contra. Pero una persona no hace la diferencia en una junta donde todo el mundo está a favor del gobierno. La junta de gobierno, ¿cuántos profesores hay allí? ¿Y cuántos empleados no docentes hay allí? Porque son sindicalizados. ¿Y porque en Estados Unidos los sindicatos pueden estar en las juntas y nosotros no? Porque venimos y nos dicen un cuento, no nos podemos investigar a ver si el cuento es verdadero y nos convencen con un embuste. Entonces también, tampoco tenemos mucha diferencia, pero si vamos a tener democracia, que la Junta tenga 6 personas nombradas por la comunidad universitaria. Empecemos por ahí. ¿Para qué? Para que cuando vayan a votar, hayan 6 personas que nos representen allí, ¿no? Electas en la comunidad universitaria de diferentes formas. Y entonces tendrían peso. Igualmente que en el sistema de retiro de los demás empleados deben decir que haya más empleados allí, porque así nos representan. Y cuando ellos van a hablar, hablan a nombre de todos nosotros, le podemos decir, ¿y por qué tú votaste en contra de mí? ¿Por qué tú votaste en contra de mí? ¿Por qué tú votaste en contra mío? Pero 2 personas no hacen diferencia allí, ¿verdad? Así que es importante también decir eso. Porque nos dicen, la culpa es de ustedes que sabían lo que estaban sucediendo y no hicieron nada. ¿Cuántas veces fuimos a la prensa para decir las cosas que estaban sucediendo? Eso me dijo. Pero el problema es que la administración domina todo. Y no es que sea la administración, es que el problema es que dejamos que la democracia sea imperfecta. Si hay democracia, tenemos que tener la participación igual o mayor. Esa es la democracia. Porque ¿quiénes son más? ¿Otros? ¿No? Y es parte de ese proceso de construir nuevas perspectivas de democracia. Y podemos pagar la deuda, no hay problema, pero empecemos a democratizar todo esto, a discutirlo. ¿Y por qué cuando van a hablar de cosas allá se reúne con los empresarios, con la Cámara de Comercio y no se reúne con los sindicatos? Cuando todos los demás países del mundo se reúnen con los sindicatos para decirles que ustedes nos recomiendan. Están mintiendo al pueblo, no dice una cosa y después hace otra. Pero el problema es que tenemos que exigir democracia. Y cuando se empezó a hablar de gobernanza, la gobernanza empieza por ahí. Exacto. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, de la movilidad? ¿Qué va a ocurrir? Si van a coger 3.500 millones y no les da, y van a coger 3.000 millones más, son 6.500 millones en deuda, más. ¿Qué va a ocurrir? Van a cerrar recinto, porque esto los chavos hay que pagarlo. Y ahora esto va a ser seguro que va a Nueva York. ¿Sabes por qué va a ocurrir con nosotros? Van a quedar los 3 recintos grandes nada más, como que lo quería Manuel Gómez, se fue corriendo, y el otro Saldaña. Sí, pero el problema es que ellos nada más quedaron los 3 grandes y los demás eliminados. Pero si no exigimos también que haya más ingresos en el fondo general. Y lógicamente, eso de Nueva York va contra el fondo general, va contra nuestro 9.2%. Y nos juega a todos nosotros. Y nosotros tenemos que empezar a contemplar que van a bajar las BOG. Sí, también. ¿No? Y que los estudiantes van a tener que buscar formas de financiarse todas estas cosas, pero sin aumentar la matrícula. Yo le pregunto, que Pimentel compró y hizo un edificio hasta la esquina de Gurabo. Acá en tiene un multipiso que cabe 4.000 vehículos. ¿Sí? Tiene salones vacíos. Una persona que conozco le preguntó cómo tú vas a llenar esto como estudiante. ¿Sabe qué le dijeron? Muy pronto se van a llenar. ¿Y cómo se van a llenar entonces los estudiantes? Pues, ¿qué van a hacer? ¿Cerrar recintos de la universidad? Porque es lo único lógico que hay. O hay un economista que está recomendando que cuando uno habla de que se evalúe los gastos del gobierno, que también evalúe el dinero que se aporta a la universidad y que se dé un fondo y que los estudiantes vayan a ese fondo a cogerlo, que no se le da a la universidad ese 9.2%. Un economista que vive del retiro de la universidad, ¿no? Y tiene su negocio montado con eso, y digo, la verdad es que nosotros mismos nos traicionamos unos a los otros. ¿De qué pueblo? ¿De qué pueblo? De aquí. Es más, da la clase
de este mismo edificio. ¡Ay! Dinero al medio. Villamil. El mismo es. Para poder salir adelante y luego, después que habían salido del hoyo, entonces comenzaron a pagar a nosotros que no tenemos prácticamente de dónde obtener riqueza. ¿Cómo la vamos a pagar? Mira, lo que pasa, Argentina tiene una situación caótica. Y nosotros también. Nosotros estamos casi caóticos. Casi. Todavía tenemos un pueblo que está trabajando, pero en Argentina fue que privatizaron todo. Fueron las recetas, las palacios, le dieron esto se resuelve privatizándolo todo. Lo privatizaron todo y entonces los costos aumentaron en todo y entonces no había forma de pagar las cosas. Pero es que así Y entonces, eso, mano, porque cuando lo pongan los síndicos, lo que van a hacer es privatizar todo. Yo creo que nosotros, que el pueblo se levante y diga no a los síndicos, ¿verdad? Porque, por si acaso, ¿verdad? Pero como quiera, es parte del proceso, es que hay que advertir al pueblo de eso. O sea, vamos camino hasta en lo mismo. Y el problema es que la gente no lo está viendo. Hasta que no le pagaron a chatarra, la gente no se enteró del problema. Pero el problema viene desde el 2000, no es desde ahora. Cuando usted dijo al principio sobre las corporaciones que el gobierno le financió, Ajá. es posible, porque tengo duda, que el gobierno confisque esas corporaciones. El gobierno no los puede confiscar, las va a confiscar los síndicos, porque esas son corporaciones públicas y tienen una ley diferente. El gobierno los financió y fue su responsabilidad, ¿verdad? Pero el problema es que una cosa es, el gobierno no puede confiscar algo que es del pueblo, ¿verdad? Porque es de nosotros, aunque sean corporaciones privadas. Pero por ejemplo, carretera, ayer mismo estaba, a carretera que está en Chatarra, ayer está haciendo vistas públicas para extender la autopista hasta Aguadilla. Esta semana está haciendo vistas públicas y digo, estás en Chatarra, concéntrate en enderezar la casa y déjate de estar soñando con ser más autopista. ¿Cuál es el préstamo que te va a prestar con eso? Porque aquí evaluamos los gobiernos a base de obra, como si el construir más fuera obra. Pero la culpa no es del sindicato de carretera. Claro. Pero después viene y me dice la culpa a quién. Sindicato. Así que lo primero que tenemos que también hacer, además de decir para dinero para nuestro fondo, es que los sindicatos tenemos que se poner en cuenta. O sea, hacer campaña, no tienes que pagar anuncios, sencillamente hacer campaña. La culpa no es del sindicato, la culpa es de las malas administraciones. De que no echan la culpa a los sindicatos, y los empleados sindicalizados están bien porque lo luchan, no porque mendigaron. No porque están ahí soportando, sino porque ellos lucharon esas condiciones de trabajo. Que hay algunas cosas que podemos ceder, lo discutimos. Pero lo discutimos a cambio de que ellos también van a ceder. Y ese es el proceso de valentía. Y hay que ser creativo en eso. Hay que hacer los estudios también. Cuando te vengan a la reestructuración, ya yo lo tengo aquí. Míralo. Nosotros ya les mandamos a discutir cómo vamos a reestructurar nuestro puesto de trabajo. Y eso es hablar, poner a trabajar en las hormigas. Parte de ese proceso, pero no dejen que vengan a última hora a resolver el problema, ¿no? Que es parte de... ¿Qué ustedes van a hacer para resolver el problema de la deuda? Aquí está, nuestra reestructuración de puestos de gobierno, de nosotros, ¿no? Parte del proceso. Muchas gracias y pues sin razón. Espero que... Queremos agradecerle a la profesora Marta Quiñones por esta charla que nos acaba de dar. Es un esfuerzo que estamos haciendo con mira a que todos tengamos el mayor grado de información para que cuando este año nos toque tomar decisiones la podamos tomar de manera informada. La profesora, como bien mencionó Cristi, es una comprometida con los trabajadores. Ya vieron el modo en que ella plantea el asunto de la crisis, inclusive cómo se buscan alternativas para, o se da sugerencias para atenderla y cómo nos da sugerencias a nosotros para enfrentar el problema que se avecina. Así que es importante que podamos entender lo que ella mencionó. Así que, profesora, sabemos que tiene un viaje hacia Arecibo a cumplir con los estudiantes. Le agradecemos encarecidamente lo que hizo en el día de hoy. Muchas gracias.